Siendo ya pasadas las 1:30 de la madrugada de este día, lunes 19 de enero 2026, vuelvo a sentarme frente a un micrófono después de bastante tiempo, no solo después de ya algunas semanas sin sacar capítulos nuevos en No Sabes Nada Podcast, ese proyecto que tengo con mis amigas Lula y Claudia Cayo, sino que además, primera vez después de harto rato sin hacer este ejercicio de sostener un monólogo sobre alguna serie o alguna película. Un ejercicio que nunca me ha parecido muy fácil porque es mucho más cómodo siempre tener un interlocutor con quien conversar. Pero voy a aprovechar la oportunidad de que se acaba de estrenar la nueva serie del universo de Juego de Tronos, del universo de Hielo y Fuego, llamada El Caballero de los Siete Reinos, o Un Caballero de los Siete Reinos, porque en inglés es A Knight of the Seven Kingdoms, y reactivar un proyecto que por la vida, por distintas circunstancias, porque hemos tenido meses bien acontecidos con mi señora esposa, con Melissa Gutiérrez, no habíamos podido retomar, que es nuestro Patreon Club de Series, en el que, de todos modos, si ahora buscan el Patreon Club de Series, lo buscan en el perfil de mi Instagram, en @buenapic, van a ver harto contenido, porque estuvimos con ritmo bastante bueno en algún minuto el año pasado, y ya hay comentarios, ya hay reseñas de un montón de cosas, de series, de películas. Tenemos, por ejemplo, el podcast Trayectorias, en el que estamos revisando cada una de las películas que hizo la ídola Julia Roberts, que ha hecho la ídola, la Queen Julia Roberts en su carrera. Y entre otras cosas está este espacio llamado Seguir Viendo. Seguir Viendo es un mini podcast donde yo voy comentando películas y series que yo creo que deben ser comentadas y que yo sé que en el resto de mis proyectos va a pasar un rato antes de que las abordemos. Va a pasar un rato también antes de que yo me siente a hacer un reel, a analizarla en detalle o bien escribir una columna. Entonces hago lo que estoy haciendo ahora. Le pongo rec al micrófono y comento lo que me sale de la guata. No voy a decir literal porque no estoy vomitando literalmente, pero sí es directamente es eso. Son mis opiniones no tan digeridas, menos masticadas, pero muy genuinas, de lo que acabo de ver, en este caso, el primer episodio de Un Caballero de los Siete Reinos, que entiendo que se llama este primer episodio El Caballero Errante. Lo vamos a ir chequeando inmediatamente. Mientras voy diciendo de entrada lo importante, que yo creo que es la razón por la que le pusiste play a este podcast, y es que ¿qué me pareció? Y en 2 palabras te diría que me encantó. Me encantó esta serie nueva del universo de Game of Thrones. Este episodio particularmente dirigido por Owen Harris, de una serie que va a tener y que tiene en el rol de showrunner a Ira Parker, me parece. Lo vamos a buscar inmediatamente porque ese dato sí es muy relevante. Se llama Ira Parker, en efecto. Ira Parker, showrunner de Un Caballero de los Siete Reinos, que tiene como productor, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, a R.R. Martin, el autor de esta saga de novelas, el autor de Canción de Hielo y Fuego, de lo que ahora es Un Caballero de los Siete Reinos, el compilado de las 3 novelas cortas sobre Duncan el Alto y su escudero Egg. Y que también, por supuesto, escribió esa suerte de mini enciclopedia de los Targaryen llamada Fire and Blood, creo que se llama, Fuego y Sangre, que es de donde se sacó todo el material para hacer la serie La Casa del Dragón, la precuela La Casa del Dragón. Esta también es una precuela de Game of Thrones,
pero en este caso estamos situados entre 90 y 100 años antes de los acontecimientos que vemos en Game of Thrones, de lo que se conoce como la Guerra de los Cinco Reyes, que inicia con los Targaryen tomando el poder después de que Robert Baratheon muere en esta jornada de cacería de jabalís. Y está ambientada entre 90 y 100 años después de House, está bien. House of the Dragon, en un momento en el que ya no hay dragones. Ya son ese mito arcaico de otra época, de otra era, en la que hubo estas criaturas aladas, gigantescas, que son también recordadas en Game of Thrones, y que por eso que se juega tan con tanta seriedad el hecho de que a Daenerys Targaryen le regalan huevos de dragón, porque es como, bueno, ¿son unos fósiles o no? ¿O será que estos son huevos que eventualmente se pueden convertir en dragones? Esa es un poquito la tensión con la que se juega en la temporada 1 de Game of Thrones, temporada que termina con el nacimiento de los dragones. Ahora estamos entre 90 y 100 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, y seguimos la historia de Dunk, un escudero. En el inicio de este relato vemos que es el escudero de un caballero que fallece llamado Ser Arlan. Y de hecho, la primera escena de este capítulo es con lo que arranca es con Dunk cavando una tumba para enterrar a su caballero al lado de un árbol, en una pradera, en un contexto lluvioso. Lo entierra con mucha pena, le dedica unas palabras y le promete que va a hacerse cargo de sus 3 caballos. Corte A, ya es de día, se ve que está muerto de hambre, está conversando con los caballos y como un poco apelando a que, pucha, si tuviera más recursos estaría alimentándose mejor. Y en eso, de pronto, como que se le prende la ampolleta y se da cuenta de que él podría eventualmente construir este relato de que él es que él fue ungido como caballero por Ser Arlan. Y si él es ungido como caballero, entonces puede participar de una justa, de un torneo entre caballeros, con un premio en dinero, en monedas de oro, y también en el equipamiento del caballero derrotado, del caballero rival. En el fondo ve la posibilidad de ascender socialmente, que es algo que, y aquí le mando un besito y un abrazo a mi señora Melissa, es algo que lo vimos, por ejemplo, en la película Corazón de Caballero con Heath Ledger, película que mi señora ama con locura y que va a ser un relato al que yo creo que vamos a ir regresando en más de una oportunidad, porque son muy, muy emparentables por la premisa de hacerse pasar como caballero, hacerse pasar por caballero para burlar el sistema y tratar de alguna manera de ascender de clase social en la época donde no había ninguna posibilidad. Qué curioso que lo digamos en un contexto en el que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, donde también la movilidad social es escasísima. Tú naces pobre, naces millonario, mueres millonario. Pero la Edad Media tenía con más fuerza esa carga de los estratos sociales muy, muy, muy marcados. O eras de la monarquía o tenías linaje real,
o pertenecías a alguna dinastía o bien eras de lecho de pulgas en este caso y morías en el lodo, nacías y morías en el fango. Entonces va a existir permanentemente esa vinculación. Voy a rastrear, quizás no para ahora en función de la hora en la que estamos, pero voy a chequear qué fue primero, porque yo sé que las novelas de Canción de Hielo y Fuego son de finales de los 90 y sé que Corazón de Caballeros es de comienzo de los 2000, pero no sé de cuándo es exactamente El Caballero de los Siete Reinos o... mira, ¿sabes qué? Lo vamos a chequear inmediatamente. Los cuentos de Dunk y Egg. Aquí está, si tampoco es tan difícil. Si tampoco es tan difícil. Mira, es de Edge Knight, El Caballero Errante, es del año 98. Vamos a ver inmediatamente de cuándo es Corazón de Caballero. No digo que aquí haya ningún tipo de plagio, en ningún caso. Y si hubiera inspiración, es eso, es inspiración. Son historias que se paran solitas con su mérito propio. Mira, es del año 2001, Corazón de Caballero, es de Heath Ledger. ¿Podría eventualmente el director Brian Helgeland haber hojeado El Caballero Errante? Puede que sí, pero lo que propone en esta historia que hace como una especie de collage atemporal de cultura pop y con muchos anacronismos y música que no corresponde a la época de la Edad Media y cruces y la mezcla de romance con muchísima comedia, es algo que es de Corazón de Caballero y que al menos en el capítulo 1, con toda la comedia que tiene esta nueva serie del universo de Game of Thrones, no veo lo mismo. Y me parecería un poco absurdo y bien básico pensar que es como, no, es un plagio de... Yo creo que puede que haya referencias, puede que haya inspiración, pero ambas son historias que se paran por sí solas. Y ahí yo creo que conecto con una de las cosas que para mí tiene mayor valor en esta nueva serie de Canción de Hielo y Fuego, y es el hecho de que es una nueva serie de Canción de Hielo y Fuego. Y eso también me hace preguntarme, quizás es un poco infructuoso en realidad, pero ponerme en la posición de cómo sería ver esta serie si no existiera todo lo que ya existe de Game of Thrones. Porque yo creo que después de haber visto todas las temporadas de Game of Thrones, en mi caso haberme leído casi todos los libros, estoy en Danza de Dragones, y de haberlo disfrutado, más allá del final horrible que tiene la serie, pero haber vibrado con todo ese universo, de haber conectado emocionalmente con los personajes, y habiendo pasado ya, ¿cuánto? Más de 10 años, sin dudas, claro, pues es como del 2011, o sea, van a ser ya casi 20 años del estreno de Game of Thrones, que ya está ubicado ahí como en el museo de los grandes clásicos de la televisión. Cualquier spin-off, cualquier producto como que orbite el canon de Game of Thrones nos va a atraer y va a generar un magnetismo que va a estar dado por que queremos seguir escarbando en ese universo. Es lo que pasa con Star Wars, es lo que pasa con el Harry Potter, es lo que pasa con las grandes franquicias. Es difícil hacer ese ejercicio. Por ejemplo, ¿qué tanto habríamos disfrutado Andor si no hubiéramos visto nada de Star Wars? Yo sé que todos decimos que bueno, Andor es la raja. Yo se la recomiendo a cualquier persona que no haya visto ni siquiera Una Nueva Esperanza, nada. Pero más allá de ese ejercicio bien entusiasta que uno puede hacer, a veces pienso en frío y digo, mira, estaría interesante saber. Me gustaría, por ejemplo, ver a alguien que no haya visto Game of Thrones, si hay alguien escuchando este pequeño podcast,
que vaya a ver o que esté viendo El Caballero de los Siete Reinos sin haber visto nada de Game of Thrones, comenta acá. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se recibe esta historia? Pero como no es mi caso, voy a hacer a saltarme un poco esa teorización y voy a decir que tiene sí un valor. Es inevitable el valor que tiene una nueva serie del universo de Game of Thrones en la invitación a seguir conociendo este universo. Y eso está maravilloso. Y en esa invitación a seguir complejizando y descubriendo este universo, esta serie está haciendo algo que me gustó mucho, y es que nos está mostrando la clase social más baja, nos está mostrando el pueblo, nos está mostrando la calle, la periferia, que yo en algún momento, en un análisis que hice a la temporada anterior de House of the Dragon, dije que, y lo sostengo, me gusta que esa serie hace crecer el universo de Game of Thrones, pero lo hace crecer verticalmente hacia abajo, más que horizontalmente hacia los costados. ¿Y en qué sentido lo planteo de esa manera? En que Game of Thrones es, por sobre todas las cosas, un conflicto entre ricachones. Es un conflicto entre familias ligadas a la realeza, grandes casas con una gran tradición de linaje y de poder y de riquezas que se tensionan y compiten entre sí por el codiciado trono de hierro. Eso es Game of Thrones. Y más allá de que de fondo está el avance implacable de los White Walkers y Winter is Coming, y que por otro lado desde Oriente viene esta niña con el poder nuclear que son los dragones, más allá de eso, que yo creo que para R.R. Martin es tanto o más importante que el conflicto por el trono, lamentablemente la serie no lo supo traducir así, lo que nosotros vamos a ver en el 90% del tiempo es la lucha por el trono de hierro entre familias muy muy bien acomodadas. Y de pronto por ahí te van a mostrar a un Gendry Baratheon, el bastardo de Robert, que es herrero y que vive en lecho de pulgas. Por ahí de pronto te van a mostrar un Davos Seaworth, que fue un contrabandista que un día fue ascendido a caballero gracias a una gesta heroica que favoreció a Stannis Baratheon. Por ahí te van a mostrar, y así, te van a mostrar algunos casos aislados de meritocracia y de gente que vive en el fango, gente pobre. Pero fundamentalmente va a ir creciendo hacia los costados. Vas a estar en la temporada, me parece que 3, y va a llegar el exótico y mijito rico Oberyn Martell, y vas a entender que en el sur hay otra dinastía que es de los Martell, que pertenecen a la casa Dorne, y así. Y de pronto van a aparecer los Tyrell de Highgarden, y se va complejizando, imagínense como que se fuera expandiendo hacia los costados. Como House of the Dragon es una historia que está concentrada exclusivamente y muy muy acotadamente a los Targaryen, es literal, esa es la descripción de esta historia, es la casa del dragón, y donde van a ocurrir cuestiones trágicas y muy violentas, porque así son los Targaryen. Son incestuosos, están locos, son calientes y son muy violentos y muy sanguinarios. Entonces, inevitablemente va a ser así el conflicto que nos va a mostrar House of the Dragon. Y ya después, si tú quieres escarbar y entrar a la wiki de Game of Thrones, vas a entender que todo eso se trata de la danza de los dragones y qué significa la danza de los dragones y quiénes mueren, quiénes viven. Ejercicio que yo no he hecho todavía.
Yo sé que van a pasar cuestiones terribles y sé que me han spoileado, pero afortunadamente he olvidado hartos spoilers. Eh, al estar tan acotado y tan como enmarcado en la casa del dragón, entonces no nos sirve ir a meternos en profundidad en el mundo de los Lannister. ¿Te van a mostrar Lannister? Sí. Hay por ahí una mano del rey que es Lannister. Te van a mostrar gente de otras casas, los Hightower, por ejemplo, que es la casa de Alicent. Sí, te van a mostrar, pero no nos va a dar el tiempo para profundizar en esos lugares. Donde sí va a ir escarbando, donde sí va a ir adentrándose, es en las clases más populares, porque a diferencia de Game of Thrones, necesitamos al pueblo. En este conflicto de dos reyes simultáneos, dos reyes Targaryen, reclamando su derecho al trono de hierro, vas a necesitar al pueblo. Uno, lo vas a necesitar arriba de los dragones. Vas a ir en búsqueda de bastardos que puedan ser jinetes de dragón. Vas a darles alimentos para subsanar la hambruna y la pobreza a la que están sometidos, de tal manera de ganarte su simpatía. Y vas a entrar, no vas a entrar en el mundo complejo, pero como en las capas más populares en detalle, pero sí te va a mostrar una variedad y una diversidad de experiencias de una clase no acomodada, de la clase pobre. Te lo van a mostrar mucho más de lo que te lo muestran en Game of Thrones. Yo recién decía Gendry. Bueno, igual Gendry es bastardo de... y así, Davos Seaworth, bueno, igual Davos dentro de todo terminó siendo nombrado caballero. Acá cumplen roles importantes el exterminador de ratas, porque el exterminador de ratas conoce mejor que nadie la Fortaleza Roja, entonces ayuda a un bando a inmiscuirse y cometer un asesinato. Y así, está esta mujer que es trabajadora sexual, que es la principal consejera de Rhaenyra. ¿Por qué? Porque ella conoce todos los secretos de King's Landing y así. Eso teníamos hasta la Casa del Dragón. Ahora, lo que está ocurriendo en esta serie, que ya sabemos que van a ser capítulos más cortitos, 30, 40 minutos, nos vamos a quedar y nos vamos a detener en estas capas sociales más bajas, en la marginalidad y en la periferia de los conflictos de Game of Thrones. Y ya eso lo encuentro glorioso, lo sentía, pero es que tan distinto a todo lo que hemos visto antes, y eso yo creo que es otro aspecto que hay que decir inmediatamente. Se siente tan distinta esta serie, se siente tan refrescante esta serie. La Casa del Dragón es distinta a Game of Thrones por muchísimas razones, pero mantiene la solemnidad, mantiene la seriedad, mantiene la gravedad de todo. Todo puede terminar en un gran conflicto bélico entre casas y entre familias, y esta se siente tan necesariamente livianita, y al mismo tiempo tan verosímil que sea así, porque no todos son Sansa Stark, no todos son Tyrion, Margaery Tyrell. Está lleno de gente que nunca se acerca a los grandes conflictos de la realeza y que nació y murió viviendo su propia aventura, una aventura en la que no se tomaron grandes decisiones políticas, una aventura que no cambió el devenir de nada, pero que merece ser contada.
voy a hacer una conexión acá que puede verse un poquito forzada, quizás lo es, si es así, lo abrazo, pero merece ser contada quizás con mayor fuerza en este 2026 nefasto que estamos experimentando, donde nuestro país decidió que su presidente fuera un representante de la ultraderecha pinochetista, misógina, homofóbica, más recalcitrante, negacionista, avaladora de las violaciones a los derechos humanos, amigo de torturador, lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, de la mano del presidente de los Estados Unidos que está haciendo lo que quiere. O sea, yo sé que me entienden qué panorama estoy describiendo. Estoy describiendo un panorama que parece sacado de una novela de ciencia ficción distópica, post-apocalíptica, tipo Handmaid's Tale, pero es la realidad misma. Y en este escenario parece que los rubios ricachones incestuosos que son los Targaryen y sus problemas y sus aspiraciones al trono nos pueden generar eventualmente una distancia. Puede pasar, es un fenómeno muy natural. Yo recuerdo el 2019, en pleno estallido social acá en Chile, en el famoso Chile despertó, quise ver Brooklyn Nine-Nine y no pude, solo porque esa serie requiere que uno esté del lado de las policías. Y estábamos experimentando uno de los escenarios de represión más feos que nos ha tocado, con los traumas oculares y con todo tipo de brutalidad policial siendo ejercida en contra de los manifestantes, que era el peor momento para yo tratar de reírme con estos locos policías, ¿cachai? Entonces no pude verla y después lo he intentado y como que igual me ha sacado un poquito, pese a todo lo que yo quiero a Michael Schur, el showrunner, me costó. Bueno, yo creo que eso es algo que nos puede pasar. No digo que no vamos a estar arriba de la pelota y ahí alentando a nuestra queridísima Rhaenyra Targaryen. Pero qué heavy que uno necesita en este momento la esperanza, la luz, el optimismo, la valentía, las ganas de hacer el bien, el romanticismo, si quieres, el infantilismo y la ingenuidad. Necesitamos la ingenuidad de un caballero errante que se quiere, o sea, de un pseudo caballero que se quiere convertir en caballero, y que va a ir a decirle a un grupo de trabajadoras sexuales en una escena: ¿era necesario que se rieran de mí? Si solamente les estaba haciendo una pregunta. Que va a tener ese tipo de salidas que cuando le dicen: oye, yo mientras estoy diciendo esto me estoy emocionando de verdad porque tiene un corazón el personaje, tiene un corazón la serie que me hace sentir que el timing está perfecto para que se estrene. Porque el universo de Game of Thrones es cínico, es terrible. O sea, yo cuando me leí las novelas me acuerdo que la sensación que me dejó es: no hay que amar. En este universo, el que ama se vuelve vulnerable, y al volverte vulnerable tienes mucho que perder porque tienes a alguien a quien amas y entonces mueres. Ninguna relación iba a prosperar. Jon Snow con Ygritte, ninguna. Y por ahí entre medio Sam y ¿cómo se llama? Bueno, la polola que conoce Sam, la chiquilla salvaje, curiosamente es una relación que tiene harta proyección, cuando yo siempre he tenido la sensación de que R.R. Martin escribió a Sam pensando en él mismo.
y no lo digo desde la gordofobia, yo soy bien gordito, pero creo que hay intereses, hay una búsqueda del conocimiento, hay una pasión por escribir que tiene Sam. Recuerden que al final él termina escribiendo Canción de Hielo y Fuego, o al menos sugiere el nombre de la novela, algo así nos dicen. Y bueno, él sí logra que su relación de amor prospere. Pero así es el universo de Game of Thrones. Y de pronto, en el Caballero de los Siete Reinos, la gente es buena. Y pónganle atención a eso. Y no sé si es algo que se va a seguir proyectando en la temporada. Pero al menos en este primer capítulo, no hay nadie tan terrible. ¿Qué es lo más terrible que vemos? Vemos a un caballero que está entrenando con un escudero y le saca la cresta, lo pisotea y básicamente le da a entender que no se atreva a pararse porque lo quiere poner en su lugar y lo quiere humillar. Pero más allá de eso, que uno podría pensar que es bueno, es como lo mínimo que uno espera en términos de maldad en un universo ambientado en la Edad Media, más allá de eso hay poca maldad, hay mucha bondad, hay mucha cortesía en esta historia que nos va a llevar a que Ser Duncan, como les decía anteriormente, cuando él decide que va a ir a este torneo, parte en dirección al pueblo donde va a ocurrir, que me parece que es en Vado Ceniza, y en el camino se detiene en una posada que es un pedacito del universo de Game of Thrones que me encanta y que parece que lo he visto poco retratado. En Game of Thrones sí hubo momentos así, me acuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, cuando Catelyn coincide en la misma posada que Tyrion y ella está segura de que Tyrion trató de matar a Bran con la daga de acero valirio y entonces se alza y convoca a todos los aliados de la casa Stark que están ahí sentados a que detengan a Tyrion. Bueno, eso era en una posada. Este espacio donde te dan un plato de comida y una cama para dormir es clave en las historias de viajes del héroe, contexto medieval, particularmente Game of Thrones, porque ellos siempre andan deambulando por el bosque real, andan por el camino real, perdón, como que fuera muy importante, pero bueno. Este camino que es como la columna vertebral que une Westeros de norte a sur, y van a pasar por muchos lugares donde no hay ningún pueblo, entonces entre medio están estas posadas. Me encantó ver eso. En esa posada va a ocurrir una situación bien extraña con un tipo que está dado vuelta de borracho, que yo creo que tanto ustedes como yo asumimos que es Targaryen porque él lanza una moneda Targaryen y por la vestimenta que lleva también, pero me parece que, y aquí tengo la duda, si la moneda Targaryen necesariamente la maneja la familia Targaryen, no puede manejarla el resto del pueblo, si en este momento el rey tiene que ser un Targaryen. Y en esa posada se va a cruzar con un niñito adorable, un pequeño calvo, que aquí sí que no me voy a carrilear porque lo quiero mucho. Y esto fue Caballero de los Siete Reinos. Y MDB, el actor se llama Dexter Saul Ansel. Dexter Saul Ansel, que interpreta a Egg, este niño que está como a cargo de las caballerizas y que le va a decir a Ser Duncan que lo quiere acompañar, que él puede ser su escudero. No sin antes ridiculizarlo en su calidad de caballero, decirle que no parece un caballero, que un caballero necesita esto, necesita esto otro, y tú más que nadie
Y Duncan, que siempre trata de verse como más rudo y más empoderado, y generar una verticalidad con este niño, lo amenaza a cada rato con golpearle en las orejas. Estoy viendo qué más ha hecho nuestro querido Dexter Soul. Y veo que salió en los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Bueno, razonablemente por la edad que tiene ha hecho muy poquito. Pero yo creo que esta ya es la consagración, sin dudas. El niño es muy tierno, muy carismático y muy talentoso. Se echa al hombro maravillosamente el papel de Egg, que como decíamos recién, es este pequeño a cargo de las caballerizas, un huérfano, igual que Ser Duncan. Por ahí como que empiezan a conectar, pero que es rechazado por Ser Duncan porque él le dice: lo siento, pero yo no te necesito, voy a partir a esta justa sin ti, así que te dejo acá la moneda y me voy. Cuando llega a lo que yo entiendo que es Vado Ceniza, en lugar de la... Mira, igual lo podemos chequear, si ustedes tienen tiempo, yo también tengo tiempo. Un caballero de los 7 reinos. Vamos a ver si me puede orientar Google para no seguir diciéndole Vado Cenizas si no es Vado Cenizas. Bueno, lo vamos a revisar bien, pero una vez que llega allá, se encuentra como con el encargado de los juegos, el maestro de los juegos. Recuerden que como que cada feudo tiene autoridades bien particulares en Game of Thrones. Está el maestro de los susurros, está la mano del rey en el caso de King's Landing. Bueno, sí, todos los que son como los que disputan el reino en la guerra de los 5 reyes tienen su mano del rey, porque se autoproclaman reyes de alguna manera. Pero en el caso de estos pequeños feudos, como podemos ver acá, además existe el maestro de los juegos. Entonces va a conversar con él y le explica que quiere participar de este torneo de justa medieval, y él le dice: tú claramente no eres un caballero. Él le dice: sí, sí lo soy. Y en esa conversa le terminan explicando que, mira, si de verdad te nombraron caballero, entonces tienes que conseguirte algún testigo. No tiene testigo, pero recuerda que había un conocido de Ser Arlan, alguien para quien había servido Ser Arlan, que está por ahí participando en la justa, en el torneo, así que tiene que simplemente ir donde él, llevarlo donde esta autoridad, donde este notario, y decirle que testifique a su favor y que le diga como sí, a él lo nombraron caballero. Yo tenía algunos apuntes para justamente para que no se... Mira, claro, se llama Ashford. Eso tiene que ser Vado Ceniza, ¿no? Ashford, bueno, le vamos a seguir diciendo Vado Ceniza, que es como lo conozco yo. Y Manfred es la persona a la que él busca para testificar. Manfred Dondarrion. Y eso igual está interesante porque el otro Dondarrion que nosotros conocemos es Beric Dondarrion, que es el que resucitaba, el que supuestamente era el líder de la hermandad sin estandartes, que en Game of Thrones era una y otra vez resucitado por Thoros de Myr, me parece, ¿no? Mi cabeza está así, pero el TDA está haciendo unas sinapsis heavy ahora pasadas las 2 de la madrugada, tratando de recordar esos nombres. Pero nosotros hemos visto Dondarrion. No voy a entrar ahí, no quiero entrar en el árbol genealógico, porque creo que es una puerta, es un camino sin retorno. Y ya es demasiado lo que se puede saber y todo te va a llevar a spoiler. Quiero decir algo que lo encuentro bonito y significativo, y es que en relación a la genealogía, y es que Dunk es
un antepasado de Brienne of Tarth. Y ahora traten de pensar en ese vínculo y siento que les va a hacer demasiado sentido. La historia de Brienne of Tarth era de un caballero errante que de hecho termina su arco siendo nombrada caballero por parte de Jaime Lannister. Es grandota, es muy alta y sabemos que Ser Dunk se va a terminar, al final de este capítulo, va a terminar autonombrándose Duncan el Alto. Que ese es el nombre con el que lo vamos a conocer de aquí en adelante, que le da el título también a los cuentos y en fin. En el momento en el que él va como en búsqueda de Manfred, termina rebotando de una manera muy divertida con... mira, quiero hacer un paréntesis de una manera divertida, porque eso es un elemento fundamental en esta serie y es el tono livianito, pero que también está dado por el montaje y por el alivio cómico una y otra vez. Y digo el montaje porque me sorprendió en los primeros minutos de capítulo un flashback puesto como un chiste finalmente. Es como un beat cómico cuando él dice vamos a ver que el recurso del flashback se va a utilizar para hacer una contraposición cómica con lo que este caballero cuenta de sí mismo y cuenta de su pasado. Como por ejemplo, yo era el escudero de un gran hombre que nunca me golpeó. ¡Pah! Corte, seguidilla de momentos en los que le sacaron la cresta. Y así, lo va a utilizar bastante y eso nunca lo había visto en ninguna producción de Game of Thrones. Game of Thrones no tenía flashback, tenía racontos, es una sutileza, pero en este caso cobra sentido porque el raconto es un salto al pasado. Entiendo que la traducción literal es recuento, porque nos va a hacer un repaso largo por un momento clave. Y el flashback es un flash, tal cual como lo utilizan acá, es un pequeño... como un pequeño relámpago de un momentito del pasado, un fragmento, un frame de algo que ocurrió en el pasado, tal cual como lo estamos viendo ahora, como lo está usando esta serie. Y si vamos a hablar de lo divertida y el componente cómico, me encanta que la forma en la que él llega a una especie como de banquete, una celebración de los Baratheon, cómo llega Duncan, es tan simple como que un amigo que se hace en el camino le dice: ¿tienes hambre? Siempre tengo hambre. Y lo lleva a un lugar que es básicamente ir a pechar comida. Me dio mucha risa, lo dice alguien que trabajó en una universidad, en un área donde estábamos a cargo de organizar cóctel, y qué manera de pechar, que están ocurriendo siempre muchas actividades en los contextos universitarios, seminarios, como que siempre le quieren dar realce al evento con un cóctel, y cada departamento organiza el suyo, y eso de llegar así como un rompebodas, entrar nomás y picotear, lo encuentro tan genuino, tan pobre también, tan propio de esta historia que nos están contando, que me dio risa la forma en la que él llega. Y no solo eso, se ve como muy Dewey, esta no es tu familia, se ve en medio de un discurso que entrega a toda su gente Arland Baratheon, el señor de la casa Baratheon de ese momento. Arland, también conocido como la tormenta que ríe, lo empieza a dar un discurso y como está ya medio borracho se le empieza a olvidar y
y como que los desafía a sus hombres a que alguien lo embista y le va a dar una cierta cantidad de plata. Bueno, termina el discurso, todos bailando, todos celebrando, y de lejos otro personaje que está sentado en la mesa del señor le hace un gesto a Duncan y le dice que se acerque. Duncan, que siempre está tratando de pasar piola, con sus 2 metros de altura probablemente, se acerca y Sir Arlan le empieza a preguntar básicamente qué hace ahí. Como entre una cosa y otra lo empieza a interrogar, como ¿qué estáis haciendo acá? Y Duncan, y lo empieza a interrogar en una tecla seria igual, bien solemne, así como Duncan le caía la gota del nerviosismo porque es como, bueno, ¿qué estás haciendo acá, cachai? ¿Qué estáis haciendo en la tienda de los Baratheon? Y él le dice, vine por la comida. Qué maravillosa respuesta que saca risas en esta autoridad que tiene al frente, en Arlan Baratheon. Y después de un corte, vamos a ver que... y le dice, ¿y te gusta bailar? ¿A quién no? Y se van a bailar. Y no te puedo creer lo bien que me cayó Arlan Baratheon, lo bien que está el actor, y eso también lo vamos a buscar inmediatamente. Esto no puede quedar así, no puede quedar así. Daniel Inks. Yo sé que ahora les debe estar temblando un ojo porque dije Arlan. No. Lionel Baratheon, perdón. No estoy en condiciones de editar este momento, así que les pido perdón. Todo el tiempo me referí, cada vez que dije Arlan, estaba hablando de Lionel. Claro, Lionel Baratheon, que es la tormenta que ríe. Arlan es el caballero que tenía Duncan. Perdón por el estrés por el que los hice pasar todo el rato que escucharon que dije Arlan. Pero ya está subsanado. Lionel Baratheon, que está interpretado gloriosamente por Daniel Inks, que tiene un rostro que siento que lo he visto toda la vida, que es como una especie de Javier Bardem. Pero no logré encontrar... mira, salió en The Gentleman, no la he visto, me la tienen bien recomendada. Pero yo estoy seguro de que lo tengo que haber visto más de una vez. Mira, actúa en Sex Education también. Daniel Inks, Lionel Baratheon, le dice algunos consejos también a Duncan en una salida que le encontré cortecito, Tyrion Lannister. Porque de hecho, Tyrion es un gozador también, igual que lo que vimos aquí de Lionel. Lionel se nota que es de este tipo, es como el pariente cacho de la familia, porque ostenta un cargo de autoridad con todas las responsabilidades que eso implica, pero él no quiere eso. Es lo que le tocó nomás. Y él quiere huevear. Si lo vamos a decir en buen chileno, él quiere huevear. Y eso es algo que tenía Tyrion Lannister. En la presentación de Tyrion, vemos que a él lo tienen que ir a buscar porque está metido en un prostíbulo. Y él no quiere hacerse cargo del rol que tiene en esta estructura social. Y si bien Lionel no está a la altura, ahí, jueguito de palabras, no le llega a los talones a Tyrion en cuanto a la sabiduría de Tyrion y a lo mateo que es y a todo lo que lee. O sea, esto lo digo con el primer capítulo nomás que acabamos de ver. Sí tiene una filosofía bien parecida. Y apela a lo alto que es Duncan y le dice, no te encorves. Si los dioses te hicieron alto, sé alto. Cosa que me tomó profundamente porque como persona alta, mido 1,83, 84, yo creo que ya voy en el 83, pronto estaré en 82. Es verdad que cuando uno, al menos cuando uno no proviene de una clase
tan acomodada. No nace en cuna de oro y donde a los cabros les dicen desde chico que tenéis que tratar de con horizontalidad y con... Y yo creo que hasta cierto punto como un poquito mirar en menos a todo el mundo y sacar la voz y hablar fuerte. Bueno, cuando a ti te enseñan a ser respetuoso y a ser cortés y a ser educado, eh, y a ser modesto, y a ser humilde, no a ser soberbio, por ejemplo, y tienes un gran tamaño corporal, tiendes a encogerte. Y eso siempre me pasó. Yo como que camino igual un poquito encorvado. Uno no quiere llamar la atención, no quiere sobresalir. Y Duncan le da a entender eso también. Y él le dice, los dioses te hicieron alto, sé alto. Y sentí que era todo el rato Tyrion diciéndole, los enanos siempre seremos bastardos a ojos de nuestros padres. Y le dice a Jon Snow, tú eres bastardo, estoy parafraseando, no recuerdo la frase completa, pero le dice, abraza que eres bastardo y úsalo como tu armadura y nunca va a ser usado para hacerte daño. Y sentí que va bastante en la línea de sé alto, si te hicieron alto, sé alto. Muy buena la escena, muy buena la escena en que después de esa conversación corte, después de que bailan y está muy bien montada también la escena del baile, carrete pero así lanzadísimo, después de un corte están los dos sentados en la mesa como del Consejo Real, por decir, de la Corte Real, conversando borrachos y Duncan ya con la corona que tiene como unas astas de venado, la corona puesta en su cabeza, ya así nivel de confianza y de Barça impresionante, que es como terminar como en un matrimonio como con la corbata puesta en la cabeza y como todo desordenado. Bueno, terminan como en ese de esa manera y tienen una conversa en la que Duncan básicamente le dice como no tenéis ni una posibilidad de ganar el torneo, porque, perdón, Lionel le dice a Duncan, oye, recuerden que es bien tarde, yo sé que le tengo que haber cambiado los nombres a varios personajes, pero ustedes traten de seguir el hilo de este monólogo. Yo sé que se entiende el fondo de lo que estoy diciendo. Lionel, Duncan le pregunta a Lionel como, ¿tendré alguna chance de ganar el torneo? Y Lionel le dice como, bueno, no, ni una posibilidad. Pero hay mucho honor en medirse con contrincantes a la altura, que presentan un desafío. Y termina el carrete, él va a volver vuelve derrotado a donde él dejó a los caballos, al lado de un olmo, de un árbol, y vuelve derrotado porque él necesitaba convencer a Manfred de que lo acompañara a donde está el maestro de los juegos para que acreditara que él era un caballero y poder participar en esta justa, pero no lo logra y al regresar está el adorable niño Egg, el peladito, que obviamente se entiende que Egg en inglés huevo apela a la forma de su cabecita. Hay un dato clave y ese sí me lo voy a guardar, aunque yo creo que ya debe ser medio premisa de la historia. Yo creo que no califica spoiler, pero igual no lo voy a decir. Si quieren saber quién es Egg realmente, esa info está pero al primer googleo, así que denle nomás con toda confianza en caso de que quieran. Si no quieren, esperen porque yo creo que lo van a revelar segundo capítulo probablemente, ¿no? Es algo importante igual. Pero por el momento es este niño huérfano, calvo, que le tiene todo, pero armadísimo en su calidad de autoproclamado escudero de Ser Duncan, y le dice como, mira, te hice la fogata, te cepillé los caballos, no te armé una tienda porque no vi que tuvieras. Y él le dice, no necesitamos, tenemos el árbol. Ah, pero cuando llueve,
me encanta el cabro chico, es tan insolente. Y le dice, bueno, están las ramas, pero igual gotea. Y él le dice, sí, sí tienes razón, igual gotea. Se sientan a conversar y Duncan finalmente, después de este día de mierda que ha tenido, le ofrece le ofrece el servicio. No, ¿cómo se redacta esto? Vamos, tú puedes. Le ofrece la posibilidad de ser su escudero, así como en algún momento Sir Arlan se lo ofreció a él. Pero él hace inmediatamente una distinción. Amigos, amigas, no les voy a mentir. Me emocioné muy, muy cerca de las lágrimas con esta parte. Porque muestra una sensibilidad, una compasión, un cariño y una ternura tan necesarios en estos tiempos que corren, cuando Duncan le dice a Egg que, mira, te voy a dar comida, no es la mejor, pero no pasará hambre. Voy a buscar la frase completa, pero un poco le da a entender de que va a estar bien con él. Va a estar en su compañía, va a estar a su cuidado, como lo está adoptando. Si en el fondo es eso, le está diciendo, conmigo vas a estar bien. No te puedo ofrecer lo mejor, pero te voy a ofrecer todo lo que tengo para ofrecerte. Y uno le ve la carita ilusionado a Egg. Egg que, conectándolo con lo que les decía antes de su origen, él le aclara a Duncan que su casa está en King's Landing. Así que ahí para que se vayan haciendo una idea. Él es de King's Landing. No es de Vado Ceniza ni de esas zonas. Uno ve la carita ilusionada de Egg, que está orgulloso de que lo hayan nombrado escudero. Egg, que es muy pequeño. Yo voy a necesitar aclarar inmediatamente la edad de Dexter Soul Ansel. Porque es muy pequeño. Estoy sintiendo que es como Eleven en la temporada 1 de Stranger Things, sino menor. Él nació en 2014. 24, y tiene 12 añitos. Tiene 12 añitos. Es muy pequeño, en efecto. Y luego de eso están acostados, tumbados ahí en el pasto, tratando de quedarse dormidos, mirando las estrellas. Y Egg le cuenta que cuando tú ves una estrella fugaz, es de buena suerte, el primero que la ve, una cosa así. Y mira, no recuerdo la conversa, no la voy a parafrasear mal, pero en el fondo Egg le dice a Duncan que ellos están mirando el cielo, habiendo al otro lado en ese campamento tantos caballeros que están como apropiadamente, no se lo dice así, pero en el fondo le da a entender como apropiadamente mirando el techo de una tienda de seda. El otro le dice como básicamente, no me faltes el respeto, insolente, te voy a pegar en la oreja, así que duérmete. Egg se da vuelta para dormir. Duncan se queda mirando al cielo y le dice, pero entonces, ¿la suerte solamente es nuestra? Oh, Dios mío. Dios mío. Y Egg sonríe y con eso termina un capítulo maravilloso, amigos, amigas. Me encantó. Es una serie que necesitamos. Es la serie que nos merecemos y la que necesitamos en este momento, de la historia. Está realmente maravillosa. Obviamente que responde al tropo clásico de el viaje entre un maestro o un mentor y un discípulo más frágil, infantil, más vulnerable. Es en el fondo León, el profesional, es el perro y Arya recorriendo los 7 reinos, es obviamente que es Pedrito Pascal con Ellie en The Last of Us, perdón. Y es, quizás por sobre todas las cosas,
es el Mandaloriano con Grogu. Y digo que quizás por sobre todas las cosas porque hay un vínculo acá. Bueno, está este vínculo que se siente medio paternal, pero también The Mandalorian, cuando se estrena, es la primera serie que nos viene a mostrar la periferia de los grandes conflictos de la galaxia. O sea, Star Wars siempre fue la historia de el linaje de los Skywalker. Es eso finalmente. Y esa es una historia de gente con abolengo. De alguna manera igual son historias de conflictos entre reyes, los Jedi, el uso de la fuerza, los privilegiados que tienen ese poder. Y aunque Andor es mucho más marginal que The Mandalorian, igual The Mandalorian fue la serie creada por Dave Filoni que nos lleva y nos aleja de los Skywalker y nos dice, ya, pero ¿qué pasa con este Mandaloriano que es un mercenario, es un cazarrecompensas, clase obrera, que recibe en sus manos a un bebé que cuya importancia y cuyo poder él no comprende, pero nosotros como espectadores sabemos que es un Baby Yoda, o sea, sabemos que es de la raza del Jedi más poderoso que ha existido probablemente. Y el mercenario dice, ok, tengo una misión, tengo que ir a rescatarlo, es todo lo que haré. Y se empieza a producir este vínculo, pero es como un The Mandalorian si si Grogu pudiera hablar y pudiera expresarse y fuera pinganilla y fuera ingenioso y fuera pesadito como Egg. Y si si el Mandaloriano no tuviera habilidades de combate ni de fuerza y solo tuviera un corazón gigante y mucha valentía y muchas ganas de hacer del mundo un lugar mejor. Si así fuera el Mandaloriano, estaríamos ante un caballero de los 7 reinos. Una serie que me tiene tan ilusionado como Duncan con la posibilidad de convertirse en ganador de este torneo. Una serie que nos viene a hacer un cariñito en el corazón, un bálsamo al espíritu para empezar este día lunes con mucha energía. Me gusta que salga tarde, ¿sabéis qué filo? Para que uno haya hecho todo lo que tiene que hacer en su día domingo y a las 12 sentarse a verlo, mira, no me complica. No me complica, voy a tratar de estar haciendo este repaso todas las semanas. Voy a dejar abierto, voy a dejar de acceso gratuito y libre este ciclo de análisis a los capítulos de la primera temporada de Un Caballero de los 7 Reinos, principalmente porque llevamos con el Patreon bien detenido, entonces no vamos a andar siendo separatistas en este momento con el contenido. Si lo que más necesito en este momento es que si te gustó, lo recomiendes, lo compartas y te des una vueltecita por el Patreon Club de Series, porque hay hartas cosas. Hay hartos comentarios, hay harto podcast. Fundamentalmente hay harto podcast subido y cargado a esa plataforma. Perdón, necesito un vaso de agua. A esa plataforma hay mucho de eso también cargado a Spotify, pero hay muchas cosas que no. Entonces está interesante ahí que te des una vueltecita. Y mientras voy cerrando este primer capítulo, quiero yo hacer una mirada rápida a que no se me haya quedado nada importante en el tintero. Me dio mucha risa cuando él entrena, como él ensaya, se imagina cómo sería ser caballero y dice "Stop raping", como que le solicita por favor a un violador básicamente que deje de violar a alguien. Me pareció un chiste negro muy divertido. Bueno, lo que les decía de la posada,
Bueno, lo que les decía también de House of the Dragon, no sé si enfaticé lo suficientemente o me detuve lo suficiente en esto, pero además de que creo que un Caballero de los Siete Reinos parte desde las clases más populares del universo de Game of Thrones, eh, tiene también que, a diferencia de House of the Dragon, donde, mira, yo lo veo así. Game of Thrones nos muestra un universo de gente muy cruel, muy cínica, muy violenta, muy sanguinaria, pero con muchos, muchos destellos de personajes luminosos como Tyrion. Yo creo que Game of Thrones sin un Tyrion y sin un Jon Snow y sin una Arya nos habría costado muchísimo. La Casa del Dragón dijo, esto no va a tener ni Tyrion, ni Jon, ni Arya. Si vas a hacerte y te vas a involucrar con alguno de estos personajes, tienes que saber que es un tirano, que es incestuoso, que probablemente está bordeando la locura o simplemente está loco. Y ahí vamos a estar contigo, Rhaenyra Targaryen. No nos importa. Sabemos que eres Targaryen igual que los demás, pese a todo lo que te queremos. Y esa es la invitación la invitación que nos hace House of the Dragon. Acá nos están haciendo una invitación a todo lo contrario. Solamente vas a ver Tyrion, Jon Snow, gente de buen corazón. Arya Stark, todos van a ser buenos. Y eso me encanta. O sea, me estoy adelantando. Obvio que no son todos buenos. Obvio que sería fome que no tuviera el matiz ni las sombras de los personajes negativos. O los personajes más antagónicos o más cercanos al antihéroe. Obvio que los va a tener. Pero si la serie se mantiene un poco como este primer capítulo, en general va a ser gente buena. Y eso me gustó muchísimo. Nada más que agregar. Cuando le dicen tan golpeado en la cara. Me dio mucha risa que se pusiera la corona de Lionel. Como. Y la suerte solo es nuestra. Esa frase final está brutal, está increíble. Y había. Y esta es una pequeña reflexión. En la interacción entre Duncan y Egg, llegué a pensar en algún momento que el infantilismo de Duncan, que él lo disfraza en esta valentía y en este coraje, finalmente te habla de que él sigue siendo un niño. Él sigue siendo ese escudero que fue adoptado por Ser Arlan. Hay mucho de ingenuidad en él. Al lado de Egg, que claramente nos están diciendo que es mucho más sabio de lo que aparenta. La reflexión que le hace de la estrella fugaz y que él mismo le haya dicho, como, ojo, que allá en el campamento están todos mirando techos de seda, para mí al menos es claramente una invitación a que Ser Duncan saque la conclusión que saca y diga, o sea que la suerte solo es nuestra. Y en esa línea siento que al final Duncan en apariencia está adoptando a un escudero, pero yo creo que vamos a ir descubriendo que está encontrando un nuevo mentor. Y esa historia, ese viaje de retroalimentación, que también es un tropo, también es un lugar que conocemos, que hemos visto muchas veces, me parece maravilloso y me parece que tiene muchísimo potencial para seguir avanzando. Qué maravilla también la noticia de que dio R.R. Martin la semana pasada, de que va a seguir construyendo y escribiendo relatos de Duncan y Egg, relatos que van a ser publicados, como lo han sido hasta ahora. Hay 3 novelas cortas que las puedes encontrar todas unificadas en el libro Un Caballero de los Siete Reinos. Escríbeme, mira lo que voy a hacer. Se me acaba de ocurrir. Escríbeme un mensaje al Instagram de @buenapic y te adjunto el PDF porque me lo conseguí. Muchas gracias, Tania.
seguidora del No Sabes Nada, y yo sé que estás aquí siempre apañando estos proyectos que voy sacando adelante, y entre otras cosas me dio acceso al PDF, y saludo también a Felipe Ramírez, que no va a escuchar esto probablemente, pero él también me mandó el PDF. Así que gracias a ellos tengo en este momento el PDF si te quieres leer este compilado de novelas cortas sobre nuestro querido Duncan el Alto. Me escribes @buenapic y te lo mando. Un abrazo, no quiero seguir alargando esto, tengo que dormir. Ustedes seguramente están escuchando esto en la pega, así que les deseo que tengan una muy buena jornada y que esta semana sigamos alimentando la conversación, porque los Domingot están de vuelta y con ello vuelvo yo también, por supuesto. Buenas noches.